Saludos, mi nombre es Chris Ramos, estudiante de Electricidad Industrial 2, Grupo 001, y hoy les estaré hablando sobre arranque de motor trifásico por resistencias rotóricas. ¿Para qué sirve? El arranque de motor trifásico por resistencia rotórica se emplea para arrancar motores de rotor bobinado, también llamados de anillo rozante. En este tipo de motor, el arranque hay que hacerlo por tramos, intercalando resistencias que se van eliminando progresivamente. El arranque se produce en un primer momento con todas las resistencias rotóricas para luego ir eliminándolas hasta anularlas por completo. Un ejemplo, imaginemos un circuito, entra KM1 con todas las resistencias, luego entra KM2 anulando el grupo R1 de resistencia. A continuación entra KM3 anulando el grupo R2 y por último entra KM4 anulando el grupo de R3 de resistencia, quedando así el funcionamiento nominal con el bobinado rotórico en estrella. Esta se utiliza en los casos en los que los puntos de corriente deben ser débiles y cuando las máquinas deben arrancar a plena carga. Ahora vamos a explicar los distintos elementos que forman parte de ella. Por lo que vemos, encontramos dos circuitos, un circuito de control y un circuito de fuerza. En el circuito de control encontramos un fusible, un contactor térmico que serían F1 y F2, que serían el 95-96, en los cuales se encuentran normalmente cerrados, y el F1 y F2, que sería el 97 y 98, quienes se encuentran normalmente abiertos y en paralelo entre ellas. Estos contactores se accionarán cuando se produzca una sobreintensidad de medida en el circuito de fuerza por los fusibles trifásicos o una sobrecarga medida por el relé térmico. Esto hará que dé acciones, es decir, en estos conductores F1 y F2 95-96 que se encuentran normalmente cerrados se abrirán, y estos dos contactores F1 y F2 97-98 que se encuentran normalmente abiertos se cerrarán. También encontramos un pulsador de paro que una vez que se ponga en funcionamiento en el motor, al pulsarlo hará que el motor se pare, y el de marcha accionará el arranque del motor. También encontramos dos bobinas, KM1 y KM2, a las cuales se le encuentra accionada varios contactores KM1, KM2, 13, 14, las cuales se encuentran normalmente abiertos. Por lo tanto, su funcionamiento sería que al pasar corriente por la bobina, la cual se encuentra accionada, cerrarán estos contactores. También encontramos una bobina temporizada, y su funcionamiento es que al pasar tensión por ella activará una temporización, y que al acabar la temporización se activará un contactor temporizado 67-68 que se encuentra normalmente abierto, que por lo tanto se cerrará. Por último, en el circuito de control encontramos al piloto de señalización HM, que nos indica que nuestro motor ha sido arrancado. El HMR, que nos indica que la resistencia rotórica del motor se ha sido desactivado, y HAL, que nos indicará que se ha producido una sobreintensidad o una sobrecarga en el circuito de fuerza. Y en el circuito de fuerza los elementos que encontramos son los fusibles trifásicos, el relé térmico, dos contactores KM1 y KM2, los cuales se accionarán al pasar corriente por la bobina KM1 A1, A2 del circuito de control, y la resistencia rotórica y el motor del rotor bobinario. Muchísimas gracias. A continuación les mostraré un video de otra explicación de otro arranque de motor con resistencias rotóricas, y muchísimas gracias.